¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegaría una persona para sobrevivir? ¿Qué decisiones tomaría una madre desesperada para mantener con vida a sus hijos durante los tiempos más oscuros de la historia? En las montañas nevadas de Podkarpacie, una región olvidada en el sureste de Polonia, existe una historia que los lugareños solo se atreven a susurrar cuando las noches son largas y el viento aúlla entre los pinos. Una historia sobre hambre, supervivencia y los límites de la moral humana. Una historia sobre Agnieszka Wojcik, la madre que alimentó a sus hijos con lo que quedó de su marido. Si valoras este tipo de historias basadas en investigaciones reales, te invito a seguir este canal donde exploramos los rincones más oscuros de la historia humana. El invierno de 1944 fue particularmente cruel en las montañas de Podkarpacie. La guerra había arrasado con todo lo que alguna vez representó la normalidad en esta región fronteriza. Los bosques que antes rebosaban de vida ahora solo servían como escondite para desertores, partisanos y familias judías que huían de la muerte. La nieve caía implacable sobre las pequeñas aldeas dispersas, cubriendo con un manto blanco las atrocidades que la humanidad había perpetrado. En una de estas aldeas, casi olvidada incluso en los mapas militares, en una pequeña cabaña construida con troncos ennegrecidos por el tiempo, una mujer llamada Agnieszka Wojcik miraba por la ventana mientras sus 3 hijos dormían acurrucados bajo las pocas mantas que conservaban. El cristal de la ventana estaba agrietado y permitía que el aire gélido se colara dentro de la habitación. Agnieszka podía ver su aliento condensarse frente a ella. Su rostro, prematuramente envejecido por las penurias, reflejaba más de 40 años, aunque apenas había cumplido los 30. Hacía 3 semanas que su marido, Tomasz, había salido en busca de comida y no había regresado. Las provisiones se habían agotado 2 días atrás. Los niños, Marek de 8 años, Elena de 6 y el pequeño Jakub de apenas 4, habían dejado de preguntar cuándo volvería su padre. En su lugar, solo preguntaban cuándo podrían comer algo más que agua caliente con un puñado de harina. En la mesa de madera gastada reposaba el único tesoro que conservaba la familia, un diario de cuero desgastado que Tomasz había mantenido desde el principio de la guerra. Agnieszka jamás lo había abierto, respetando la privacidad de su marido. Pero esa noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas de la cabaña, algo la empujó a tomarlo entre sus manos temblorosas. Lo que descubrió en esas páginas amarillentas cambiaría para siempre el destino de su familia. Marta Kowalski, historiadora especializada en la Segunda Guerra Mundial en la región de los Cárpatos, encontró el diario de Tomasz Wojcik en el año 2008 durante una investigación sobre supervivientes de guerra en los archivos municipales de Rzeszów. Al principio, el diario parecía ser simplemente un registro más de las penurias vividas durante la ocupación. Sin embargo, conforme Marta fue traduciendo y estudiando las entradas, se dio cuenta de que había descubierto un testimonio excepcional de los horrores de la guerra y del precio que algunos estuvieron dispuestos a pagar por la supervivencia. El diario comenzaba como un registro mundano. Tomás anotaba las raciones, los movimientos de tropas que veía pasar por la carretera cercana, los rumores sobre el avance soviético. Pero a medida que pasaban las páginas y los meses, el tono cambiaba. La escritura se volvía errática. Las manchas en el papel sugerían lágrimas derramadas. En octubre de 1943, Tomás escribió sobre cómo había encontrado los cuerpos de 3 hombres del pueblo vecino, ejecutados en el bosque por colaborar supuestamente con los partisanos. Un mes después, describía cómo había robado patatas de un almacén alemán, arriesgando su vida por apenas 5 kilos de tubérculos medio podridos. Pero fue la entrada del 20 de diciembre de 1943 la que heló la sangre de Marta Kowalski. Tomasz había escrito con letra temblorosa: «Hoy he tomado una decisión. Si algo me pasa, Agnieszka debe usar mi cuerpo para alimentar a los niños. Es mejor que mis propios hijos consuman mi carne a que mueran de hambre». Le he dejado instrucciones precisas debajo del tablón suelto junto a la chimenea. Dios me perdone, pero la supervivencia no conoce moral.
Según consta en los archivos parroquiales de la aldea de Jasliska, cerca de donde se encontraba la cabaña de los Wojcik, el invierno de 1943 a 1944 fue el más mortífero que se recordaba. El párroco, padre Stanislaw Nowak, llevaba un registro meticuloso de muertes y nacimientos. En sus anotaciones personales, que solo fueron descubiertas cuando la iglesia se renovó en 1992, el sacerdote describía la desesperación de los habitantes. Las familias entierran a sus muertos en secreto, escribió en febrero de 1944. Temen que si se conoce la existencia de un cadáver, éste sea robado durante la noche. El hambre ha convertido a seres humanos en algo que no me atrevo a nombrar. La profesora Irena Dabrowska, antropóloga de la Universidad de Cracovia, especializada en comportamientos extremos en situaciones de guerra, explica que el tabú del canibalismo ha sido quebrantado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia humana, particularmente en contextos de asedio o hambruna extrema. Lo que hace notable el caso de los Wojcik, afirma Dabrowska, es la premeditación y la racionalidad con la que Thomas planteó su propio consumo. No estamos hablando de un acto desesperado e impulsivo, sino de una decisión calculada para garantizar la supervivencia de su descendencia. Agnieszka no durmió esa noche de enero después de leer el diario de su marido. Con manos temblorosas, levantó el tablón que él había mencionado y encontró un sobre sellado con cera. Dentro había varias hojas escritas con la inconfundible caligrafía de Thomas. No eran solo instrucciones, sino un protocolo detallado. Thomas había sido carnicero antes de la guerra y conocía perfectamente cómo preservar la carne incluso en las condiciones más adversas. El documento explicaba cómo utilizar la nieve y la sal para conservar las partes más nutritivas, cómo ocultar el origen de la carne a los niños y cómo racionar el macabro alimento para que durara el máximo tiempo posible. La mañana siguiente, Agnieszka se internó en el bosque. Siguiendo las indicaciones del diario, caminó 3 kilómetros hacia el este, hasta una formación rocosa que los lugareños llamaban la mano del diablo por su peculiar forma. Allí, en una pequeña cueva casi oculta por la nieve, encontró el cuerpo congelado de Thomas. Según las instrucciones, él mismo había buscado este lugar al sentir que sus fuerzas lo abandonaban para asegurarse de que su cuerpo se preservara en el frío. Lo que Agnieszka hizo a continuación solo puede reconstruirse a partir de testimonios indirectos y las pocas páginas que ella misma añadió al diario de Thomas. Siguió las instrucciones al pie de la letra. Utilizó el cuchillo de caza que su marido siempre llevaba consigo. Seleccionó las partes que él había indicado como más apropiadas. Empaquetó cuidadosamente los trozos en tela limpia y los enterró en la nieve cerca de la cabaña, creando una despensa natural que el frío mantendría preservada. Jan Nowicki, historiador local y nieto de uno de los habitantes de la aldea vecina a la de los Wojcik, recuerda las historias que su abuelo le contaba sobre aquella época. Mi abuelo decía que había algo extraño en cómo los niños de Agnieszka parecían más saludables que el resto de niños de la zona, a pesar de que supuestamente eran una viuda y 3 huérfanos sin medios de subsistencia. La gente empezó a murmurar. Algunos decían que había hecho pacto con el diablo, otros que tenía un amante alemán que le proporcionaba alimentos. Nadie sospechaba la verdad. Lo más perturbador del caso, según los expertos que han estudiado el diario y los documentos asociados, es la metodología que Agnieszka desarrolló para alimentar a sus hijos sin que éstos fueran conscientes del origen de la carne. En sus propias notas, escritas en un código rudimentario que la profesora Dabrowska consiguió descifrar, Agnieszka detalla cómo mezclaba pequeñas cantidades de carne humana con raíces, corteza molida y las escasas hierbas que podía encontrar bajo la nieve. Creaba así un guiso espeso que, según ella misma escribió, nutría sin revelar. Lo que la familia Wojcik vivió durante aquel invierno permaneció como un secreto sepultado bajo capas de silencio, vergüenza y tabú. Los niños sobrevivieron. Cuando el frente soviético avanzó y finalmente liberó la región en la primavera
de 1945, Agnieszka contó a las autoridades que su marido había muerto combatiendo con los partisanos. Nadie cuestionó su historia. Miles de hombres habían desaparecido sin dejar rastro durante aquellos años de horror. Pero el secreto no murió con ella. El descubrimiento que realmente abrió esta historia al mundo ocurrió en el año 2012, cuando Elena Wojcik, la hija mediana de Agnieszka, ya una anciana de 75 años viviendo en Varsovia, decidió someterse a una prueba de ADN como parte de un estudio sobre descendientes de supervivientes de guerra. Los resultados mostraron anomalías que intrigaron a los investigadores. El análisis detallado reveló trazas de priones atípicos en su tejido cerebral, compatibles con los efectos a largo plazo de haber consumido carne humana durante el periodo de desarrollo. El doctor Aleksander Jankowski, neurólogo del Hospital Universitario de Varsovia, fue quien conectó estos resultados con la historia familiar de Elena. Al principio pensamos que podía tratarse de un error en las pruebas, explica Jankowski. Los priones asociados al consumo de tejido nervioso humano suelen manifestarse de forma mucho más agresiva, como en el caso del Kuru, una enfermedad documentada en tribus caníbales de Nueva Guinea. Sin embargo, la exposición durante la infancia, combinada con la cantidad relativamente pequeña de tejido consumido, produjo estos marcadores atenuados que permanecieron dormidos durante décadas. Cuando los investigadores presentaron sus hallazgos a Elena, ocurrió algo inesperado. En lugar de mostrar sorpresa o horror, la anciana simplemente asintió. «Siempre lo supe», dijo según consta en la grabación de la entrevista. «Recuerdo el sabor de aquella carne. No era como ninguna otra cosa que hayamos comido después. Mi madre nos decía que era venado, que papá había cazado antes de desaparecer, pero yo sabía que era diferente». La confesión de Elena abrió una investigación más amplia. Su hermano mayor, Marek, que para entonces vivía en Estados Unidos, fue localizado y también accedió a realizarse las pruebas. Los resultados fueron similares. Jakub, el hermano menor, había fallecido años antes de un aneurisma cerebral, pero su viuda permitió la exhumación de su cuerpo para análisis. El patrón se repitió. Lo que siguió fue una minuciosa reconstrucción de los hechos basada en el diario de Thomas, las notas codificadas de Agnieszka, los testimonios de Elena y Marek y los registros históricos de la región. El relato que emergió era más complejo y perturbador de lo que nadie había imaginado. Agnieszka no solo había seguido las instrucciones de su marido, sino que las había perfeccionado. El diario revelaba que Thomas había calculado que su cuerpo, adecuadamente conservado y racionado, podría alimentar a su familia durante aproximadamente 6 semanas. Sin embargo, Agnieszka consiguió hacer durar aquella macabra despensa más de 3 meses, hasta que el deshielo primaveral permitió encontrar otros alimentos. La antropóloga Irena Dabrowska señala un aspecto particularmente inquietante. En sus notas, Agnieszka desarrolla una especie de ritual alrededor de la preparación de la carne. No era simplemente una cuestión de supervivencia física, sino que había convertido el acto en una comunión familiar. Hay pasajes donde describe cómo sentía que Thomas seguía nutriendo y protegiendo a la familia a través de su sacrificio. Esta dimensión ritual se refleja en un fragmento particularmente perturbador del diario de Agnieszka, donde escribe: «Cada noche, antes de servir la cena, susurro una oración por el alma de Tomás. Les digo a los niños que recen por su padre, sin saber que lo tienen dentro de ellos, que su fuerza se está convirtiendo en la suya, que su carne se está haciendo carne de su carne, en el más literal de los sentidos». El profesor Jakub Kowalczyk, especialista en historia de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial de la Universidad de Breslavia, contextualiza: el invierno de 1943 a 1944 fue un momento de colapso total en las regiones rurales de Polonia. Los alemanes requisaban cualquier excedente de alimentos para sus tropas. Los soviéticos se acercaban por el este arrasando todo a su paso, y la población civil quedaba atrapada entre ambos frentes.
Se han documentado casos de canibalismo en otras regiones de Europa del Este durante este periodo, pero normalmente involucraban a desconocidos o enemigos. El caso Wojcik es único por tratarse de un acto premeditado de autosacrificio familiar. Mientras los investigadores profundizaban en la historia, emergieron detalles aún más perturbadores. En la primavera de 1944, cuando el cuerpo de Thomas ya se había consumido casi por completo, Agnieszka se enfrentó a una nueva crisis. La comida seguía siendo escasa, y sus hijos, que habían experimentado una mejora temporal en su nutrición, comenzaban a debilitarse nuevamente. Fue entonces cuando ocurrió el incidente del soldado alemán. Según el relato codificado de Agnieszka, una noche de abril un soldado alemán herido llegó hasta su cabaña. Estaba desorientado. Había perdido mucha sangre por una herida de bala en el costado. Buscaba refugio y ayuda. Agnieszka lo dejó entrar. Le ofreció agua y vendó su herida. Los niños observaban desde un rincón, atemorizados por la presencia del uniforme que habían aprendido a temer. Durante 3 días, Agnieszka cuidó del soldado, un joven de apenas 20 años llamado Hans, según la placa de identificación que llevaba. Su estado empeoraba a pesar de los cuidados. La infección se extendía, la fiebre lo consumía. En sus delirios, hablaba de su madre, de su casa en Baviera, de los manzanos en flor. La madrugada del 4.º día, Hans murió en el camastro improvisado junto a la chimenea. Agnieszka esperó a que los niños se durmieran. Luego, con la habilidad mecánica que había desarrollado meses antes, procedió de la misma manera que había hecho con el cuerpo de su marido. Este segundo episodio caníbal marca un punto de inflexión en la historia de Agnieszka Wojcik. Si bien el consumo de su marido podía justificarse como el cumplimiento de su voluntad, un acto de amor y sacrificio familiar, el procesamiento del cuerpo del soldado alemán cruzaba una línea diferente. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino una decisión calculada. En sus notas, Agnieszka escribe con una frialdad estremecedora: la carne del extranjero no es tan dulce como la de Thomas, es más fibrosa, más difícil de masticar. Los niños notan la diferencia, pero cuando les digo que es carne de jabalí, asienten y comen con avidez. El hambre no entiende de sabores. El doctor Piotr Zawadzki, psiquiatra forense que ha estudiado el caso Wojcik, ofrece una perspectiva sobre el estado mental de Agnieszka. Vemos aquí los efectos de la normalización de lo extremo. Lo que en un principio debió ser un acto casi imposible de realizar, rompiendo uno de los tabúes más arraigados en la cultura humana, se convirtió en una solución práctica ante un nuevo problema. La mente humana tiene una asombrosa capacidad para adaptarse a circunstancias extremas, especialmente cuando está en juego la supervivencia de los hijos. Un detalle macabro que emerge de las notas de Agnieszka es cómo desarrolló un sistema para evaluar la calidad nutritiva de diferentes partes del cuerpo. Basándose en la salud y apariencia de sus hijos, después de consumir distintas porciones, llegó a conclusiones sobre qué partes proporcionaban mayor energía o mejoraban ciertos síntomas de desnutrición. Los músculos de las piernas dan fuerza para caminar, el hígado devuelve el color a sus mejillas, el corazón hace que sus propios corazones latan con más vigor, escribió en un pasaje que los investigadores describen como una perturbadora versión de un manual de nutrición. Cuando la guerra finalmente terminó y la región quedó bajo control soviético, Agnieszka enfrentó un nuevo desafío: mantener su secreto. Los vecinos que regresaban a las aldeas cercanas comenzaron a preguntar por Tomasz. El soldado alemán había desaparecido sin dejar rastro, algo que no era inusual en tiempos de guerra, pero que podía despertar sospechas. Elena, en su entrevista con los investigadores 70 años después, recordaba: mi madre nos hizo jurar que nunca hablaríamos de la carne especial que comimos durante el invierno. Nos dijo que la gente no entendería, que nos separarían si alguien se enteraba. Teníamos que decir que padre había muerto luchando contra los alemanes y que habíamos sobrevivido comiendo raíces y algún animal pequeño que ella conseguía atrapar. El pacto de silencio familiar funcionó durante décadas.
Agnieszka reconstruyó su vida como tantas otras viudas de guerra. Se trasladó con sus hijos a Krosno, una ciudad más grande donde nadie conocía su pasado. Encontró trabajo como costurera. Los niños fueron a la escuela, crecieron, formaron sus propias familias. Pero el secreto permanecía como una presencia invisible en las reuniones familiares, en las miradas que madre e hijos intercambiaban cuando alguien mencionaba los años de guerra, en las pesadillas recurrentes que todos ellos sufrían. Marek, el hijo mayor, que emigró a Estados Unidos en los años 60, desarrolló lo que hoy diagnosticaríamos como trastorno de estrés postraumático. En su testimonio a los investigadores describió: «Durante toda mi vida adulta he sido incapaz de comer carne. El olor a carne cocinándose me provoca náuseas y flashbacks de imágenes que no logro identificar completamente. Son fragmentos de recuerdos, mi madre inclinada sobre algo en la mesa de la cocina, el sonido de un cuchillo contra el hueso, el sabor metálico y dulzón de aquel guiso que nos mantuvo con vida». Elena, por su parte, manifestó una reacción opuesta. Desarrolló una relación compulsiva con la comida, acumulando provisiones, incapaz de desechar alimentos incluso cuando estaban en mal estado. «Siempre tuve miedo de volver a pasar hambre», confesó, pero había algo más profundo. «Cada vez que como, siento que estoy conectando con mi padre, que sigue dentro de mí de alguna manera. Es un pensamiento perturbador, lo sé, pero me ha acompañado toda la vida». El doctor Sawatsky señala que estos comportamientos son consistentes con traumas alimentarios severos, especialmente aquellos vinculados a experiencias tan extremas como el canibalismo. Lo más interesante desde el punto de vista psicológico, explica, es cómo ninguno de los hermanos Wojcik desarrolló un trastorno antisocial o tendencias violentas, algo que podría esperarse en personas expuestas a tal nivel de transgresión moral durante su desarrollo. Por el contrario, los tres llevaron vidas convencionales, fueron ciudadanos respetuosos de la ley. La única anomalía conductual estaba relacionada específicamente con la comida y la memoria. La pregunta que obsesiona a los investigadores es: ¿qué sabían realmente los niños? ¿Eran conscientes a algún nivel de lo que estaban comiendo? Las entrevistas con los hermanos supervivientes ofrecen respuestas contradictorias. Marek afirma que nunca supo la verdad hasta que los investigadores se pusieron en contacto con él en 2012. «Fue como si un abismo se abriera bajo mis pies», describe. «De repente, todos esos sueños, esas aversiones inexplicables, cobraron sentido. Parte de mí siempre lo supo, pero mi mente lo había enterrado tan profundamente que era irreconocible». Elena, en cambio, sostiene que siempre fue consciente de lo que ocurría, aunque no verbalizara ese conocimiento. «Recuerdo perfectamente el día que madre trajo la primera carne», relata. «Era un trozo pequeño, rojizo, con una textura que nunca antes había visto. Madre lo cortó en trozos minúsculos y los mezcló con harina y agua para hacer una sopa espesa. Mientras comíamos, ella lloraba en silencio. No me dijo nada, pero yo sabía que estábamos comiendo a padre. Lo sentía. Fue como una comunión sagrada». Esta divergencia en los recuerdos podría explicarse, según los expertos, por las diferentes edades de los niños en el momento de los hechos. Marek, con 8 años, podría haber desarrollado mecanismos de represión más efectivos. Elena, de 6 años, estaba en una edad donde la realidad y la fantasía se entrelazan, permitiéndole quizás integrar la experiencia de forma diferente. El caso de Jakub, el hijo menor que tenía apenas 4 años durante los hechos, es particularmente intrigante. Según los registros médicos obtenidos tras su muerte, sufrió a lo largo de su vida episodios inexplicables de comportamiento alterado. En ocasiones entraba en estados casi catalépticos, durante los cuales murmuraba frases incoherentes que su esposa transcribió fielmente, pensando que podrían tener significado. La doctora María Lewandowska, neuróloga que ha analizado estas transcripciones, señala: «Muchas de las frases que Jakub pronunciaba durante estos episodios hacen referencia a carne, a comer, a su padre entrando en su cuerpo. Son fragmentos poéticos y perturbadores que sugieren que a nivel subconsciente
Jacob retuvo recuerdos muy vívidos de lo ocurrido. Una de las transcripciones más inquietantes dice: «Padre se deshace en mi boca, sus dedos son salados, su corazón late dentro del mío. Madre corta, 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 la nieve se tiñe de rojo, comemos a padre para que no nos coma el hambre». A medida que los investigadores profundizaban en el caso, surgió una pregunta inevitable. ¿Fue Agnieszka Wojcik un monstruo o una heroína? ¿Sus acciones representan la depravación extrema a la que puede llegar el ser humano o el amor maternal llevado hasta el último límite concebible? La profesora Dabrowska ofrece una perspectiva matizada. La historia humana está llena de casos donde la moralidad convencional se suspende en contextos extremos. Lo que diferencia el caso Wojcik es la planificación, la racionalidad con la que se tomaron decisiones que en cualquier otro contexto consideraríamos abominables. No estamos ante un arrebato de locura, sino ante una estrategia de supervivencia meticulosamente ejecutada. El padre Kazimierz Wojcik, teólogo de la Universidad Católica de Lublin, sin relación con la familia estudiada, aporta una perspectiva religiosa. Desde el punto de vista de la teología moral católica, el canibalismo representa una profanación del cuerpo humano que consideramos sagrado como templo del Espíritu Santo. Sin embargo, la intención de Tomasz de sacrificarse por sus hijos y la desesperación de Agnieszka ante la inminente muerte de sus pequeños constituyen circunstancias atenuantes significativas. El juicio final corresponde solo a Dios, que conoce las profundidades del corazón humano. La complejidad ética del caso se magnifica cuando se considera el episodio del soldado alemán. Si bien el uso del cuerpo de Tomasz podría justificarse como el cumplimiento de su voluntad expresa, la utilización del cuerpo del soldado plantea cuestiones más problemáticas sobre los límites morales en situaciones extremas. Lo que sabemos con certeza es que los 3 niños Wojcik sobrevivieron a uno de los inviernos más mortíferos de la historia reciente de Polonia. Mientras otras familias en condiciones similares perecieron, ellos vivieron para contar su historia, aunque fuera 70 años después y con voces temblorosas por el peso del secreto. En 2015, 3 años después de que el caso saliera a la luz, la pequeña comunidad de Jaszliska, cerca de donde ocurrieron los hechos, organizó una ceremonia conmemorativa. No era exactamente un homenaje, pero tampoco una condena. Era un reconocimiento de una historia que, aunque perturbadora, forma parte del tejido traumático de la historia de la región. Durante la ceremonia, una anciana que había conocido a la familia Wojcik en los años posteriores a la guerra, sin saber entonces su secreto, pronunció unas palabras que resonaron profundamente entre los asistentes. No somos quienes para juzgar lo que hicieron las personas durante aquellos años oscuros. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que el hambre devora el alma y los hijos lloran pidiendo comida. El caso Wojcik ha generado un intenso debate académico sobre los límites de la moralidad en situaciones extremas. Ha inspirado estudios psicológicos, análisis históricos y reflexiones filosóficas. Algunos eruditos lo comparan con el famoso experimento mental del tranvía descontrolado, donde se plantea la disyuntiva de sacrificar una vida para salvar varias. Otros rechazan cualquier intento de racionalización, argumentando que ciertos actos son inherentemente malignos independientemente de las circunstancias. Sin embargo, más allá del debate académico, está la realidad humana. Una madre que tomó decisiones impensables para que sus hijos vieran un nuevo amanecer. En una de las últimas entradas de su diario, fechada en mayo de 1945, cuando la guerra había terminado oficialmente y la vida comenzaba lentamente a reconstruirse, Agnieszka escribió: «A veces, cuando miro a mis hijos dormidos, me pregunto si hice lo correcto. Si algún día descubrieran lo que comieron durante aquel invierno, ¿me odiarían? ¿Me comprenderían? Tomasz está ahora dentro de ellos. Su carne se ha convertido en su carne. El soldado también. Los muertos alimentan a los vivos. Es la ley más antigua del mundo, aunque nosotros la hayamos olvidado entre nuestras comodidades. Que Dios me perdone,
pero volvería a hacerlo. Una madre alimenta a sus hijos con lo que tenga a su alcance, incluso si lo que tiene es impensable. Agnieszka Wojcik murió en 1989, llevándose a la tumba un secreto que finalmente emergería décadas después. Su lápida en un pequeño cementerio de Krosno lleva una inscripción simple: Madre hasta el final. Quienes conocen su historia no pueden evitar estremecerse ante el significado literal de esas palabras. Mientras tanto, en laboratorios de universidades polacas y americanas, los tejidos de Elena y Marek Wojcik siguen siendo estudiados. Los científicos buscan comprender mejor los efectos a largo plazo del consumo de carne humana en el desarrollo neurológico. Las muestras de tejido cerebral muestran patrones anómalos que podrían explicar los trastornos que ambos hermanos han experimentado a lo largo de su vida. El doctor Jankowski, que continúa estudiando el caso, señala: lo fascinante desde el punto de vista médico es cómo estos hermanos no desarrollaron enfermedades priónicas agudas, como habría sido esperable. En su lugar, presentan una variante atenuada, con manifestaciones subclínicas que solo hemos podido identificar con tecnología moderna. Esto abre nuevas perspectivas sobre cómo el cuerpo humano procesa proteínas de su misma especie. Más allá de la ciencia, persisten las preguntas humanas fundamentales. ¿Hasta dónde llegaría cualquiera de nosotros para proteger a nuestros seres queridos? ¿Dónde se encuentra realmente la frontera entre lo monstruoso y lo heroico? ¿Qué valores consideramos inquebrantables y cuáles estaríamos dispuestos a sacrificar frente al abismo del hambre y la desesperación? El caso de la madre de Podkarpacie, que alimentó a sus hijos con lo que quedó de su marido, no ofrece respuestas fáciles. Solo nos confronta con el abismo de nuestra propia humanidad, con lo que somos capaces de hacer cuando nos enfrentamos a lo impensable. Mientras los investigadores continúan desentrañando los detalles de esta historia, una cosa es cierta: en algún lugar de Polonia, en los huesos y tejidos de los descendientes de los hermanos Wojcik, persisten moléculas que alguna vez formaron parte de Tomasz, el hombre que eligió convertirse, literalmente, en alimento para sus hijos. La carne que se hizo carne de su carne, en el más escalofriante de los sentidos. Y quizás en algunas familias de la región, cuando el hambre aprieta y los recursos escasean, algún anciano todavía susurra la antigua advertencia: come lo que hay en tu plato sin preguntar, o terminarás como los niños de Agnieszka. Lo más perturbador de todo es que, si nos viéramos en circunstancias similares, ninguno de nosotros puede afirmar con certeza que actuaría de forma diferente. El caso Wojcik permanece en los archivos de la Universidad de Cracovia, accesible solo a investigadores acreditados. Las notas originales de Agnieszka, el diario de Tomasz y los resultados de los análisis médicos de sus hijos conforman uno de los testimonios más estremecedores de los horrores de la guerra y los límites de la supervivencia humana. Y mientras el mundo sigue avanzando, olvidando gradualmente los horrores del pasado siglo, en las montañas de Podkarpacie, el viento sigue susurrando entre los pinos, llevando consigo el eco de una historia que nos recuerda lo frágiles que son nuestras certezas morales cuando el hambre y el frío acechan a nuestros hijos. Una historia sobre una madre que alimentó a sus hijos con lo que quedó de su marido. Una historia que, aunque quisiéramos, no podemos olvidar.